Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos y les voy a mostrar algunas cositas, un vinilo y 3 CDs que me llegaron de Miami. En esta semana donde llegaron un montón de cosas, así que más vale que me vaya sacando unboxings y les muestre las cosas que tengo porque están por llegar prontito otras cosas más. Ahí vamos. Bueno, la historia es así. Tenía un amigo que iba a viajar a Miami de vacaciones y como siempre cuando tengo amigos que viajan para afuera, enseguida agarro Discogs, agarro eBay y empiezo a ver qué me pueden mandar para ir para la casa de ellos. Y entonces se combinó con que justito había ganado una subasta de eBay por un ítem que quería hace 1000 años. No necesariamente uno de esos Holy Grails, pero algo que sí quería tener hace un montón. Y entonces aproveché. Entonces vino en estos dos paquetes, que por supuesto ya están vacíos, pero se los quería mostrar, y donde borré algunas de las cositas para respetar la privacidad de la gente que me lo mandó. Esto fue uno, acá venían los CDs, y este es el otro, donde venía el vinilo. Ven, esa es casi toda la dirección. De nuevo tapo algunas cosas para respetar la privacidad de la gente y la mía. Y entonces eso es todo. Acá ya no hay nada, ¿sí? Pero les voy a mostrar las cosas que llegaron allí. Bueno, vamos a empezar con los CDs. Y vamos a hablar un poquito de singles japoneses, ¿sí? En el principio, cuando empezaron a salir singles japoneses, empezaron a salir en Snappack, ¿sí? Ya saben, he hecho varios videos cuando me vinieron llegando los Snappacks. Voy a dejar el link ahí arriba para que vean alguno de ellos, o por ahí dejo dos, porque creo que hicimos 2 videos de Snappacks cuando me fueron llegando. Pero también están los otros singles que empezaron a salir después. Creo, Lucho seguramente lo sabe, y si él lo sabe mejor me pondrá en los comentarios, y si no, si alguno de ustedes tiene mayor conocimiento, creo que el primer single que vino en un formato no Snappack fue Sea Vidae, pero tal vez me esté confundiendo. Sabemos que hay un montón. Está Sea Vidae, está Somewhere, por ejemplo. Creo que hay una que se llama 7 Mixes from Somewhere, algo así. Eso es uno japonés que viene, que es carísimo. Yo tengo algunos, pero estaba buscando uno en particular que me tenía loco, porque presenta una particularidad y ahora vamos a hablar de cuál es. Tengo algunos singles. Otra cosa que tienen estos singles es que son muy difíciles de conseguir. Tal vez hasta más que los Snappacks, ¿sí? Los que vienen en Jewel Case o en J-Card Sleeve. Entonces, vamos a ver un par de los que tengo. Tengo, por ejemplo, I Get Along. Por supuesto, todos vienen con su obi, ¿sí? Este ya lo tenía. De hecho, por ahí lo vimos en algún unboxing. Después tengo Home and Dry, ¿sí? Que también viene con su obi. Y vienen con el inlet también. Y no tengo muchos más, ¿sí? Esos dos son bastante particulares. Pero conseguí dos más. Uno de ellos, de los que conseguí, es el de Miracles. Esto me vino ahora a Miami, ¿sí? Vamos a sacarlo de la bolsita. Como ven, tiene su obi. Vamos a sacarlo de la bolsita. Y acá lo tenemos. Miracles tiene el obi strip, hermoso. Tiene 6 canciones. El obi strip también tiene inscripción posterior. Esperen que oculto la cara porque si no el iPhone me hace foco en la cara como si fuera algo lindo para ver. A ver, el CD es celestito, como algunas de las versiones del CD común, americano o inglés. Acá voy a tener que tener cuidado porque para sacar esto, no sé si lo ven, esperen que me tapo la cara, se traba en las pestañitas esas que están ahí y se puede romper.
pero en realidad no hay mucho nuevo en esto. Lo que tiene es, como todas las versiones, la parte interior tiene a la florcita esta, que creo que es no me acuerdo qué es, cerezo, ¿no? ¿Son? Bueno, ustedes sabrán, también pónganme en los comentarios. Bueno, como saben, Miracles es muy bonito, es bello el tema y entonces es bello todo el packaging. Por ahí está el vinilo blanco, ¿sí? Que algún día les mostraré. Por ahí hay un montón de versiones en CD, que también creo que ya se las he mostrado alguna vez, pero hoy quiero enfocar en estas, como voy a hacer 4 a la vez, entonces no quiero demorar mucho tiempo mostrándoles otras cosas. Pero además, como todos los singles, los álbums, viene con un insert que trae las letras. En este caso trae las letras de Miracles y del B-Side, We Are the Pet Shop Boys, y del otro B-Side, Transparent, en inglés y en japonés. Trae un pequeño advert de Pop Art, ¿sí? Porque por supuesto Miracles es el primer single de Pop Art. Ahí lo tenemos, ¿sí? Del otro lado no tiene nada. Entonces, este fue una de las cosas que me vino entre todas esas cosas que pedí de a Miami. La segunda que me vino es algo que había amagado comprarlo varias veces, pero no lo había hecho porque presenta una particularidad muy especial siendo un single japonés, y es que no tiene obi. Entonces, ¿ven? El obi, ustedes si van a comprar algo japonés, un álbum o un single, van a encontrar diferentes precios. Cuando tiene menor precio es porque no tiene el obi strip, ¿sí? Porque por ahí está en mal estado o algo así. Si tiene obi strip, generalmente es mucho más caro, ¿sí? Mucho más caro cuando viene con esta tontería. ¿Por qué? Principalmente porque cuando se compraba un CD esto se perdía normalmente. Pero podía pasar algo peor todavía, y es que en este caso no sería un obi strip, pero el identificador, ¿sí?, del CD no viniera como papel, viniera como sticker. Eso es un garrón porque el sticker normalmente venía pegado en el folio que protegía el CD. No estaba separado. Entonces, cuando la gente rompía el plastiquito para el folio para abrir el CD, eso se perdía. Y ese sticker se perdía. Entonces, me resultó increíblemente difícil. ¿Quiénes saben? Increíblemente difícil conseguir una versión de este single que viniera con ese cartelito que lo define como, además de todo lo demás, ¿no? Porque además tiene las inscripciones en el lomo también en japonés y todo eso. Y eso es New York City Boy. Cuando sale New York City Boy, sale en la tapa un sticker pegado, pero no estaba pegado en el plástico, estaba pegado en el folio exterior. Entonces imagínense, si es difícil conseguir estos papeles que no estaban pegados en el plastiquito, imagínense algo pegado en el plastiquito. Entonces lo conseguí, pero no solo lo conseguí, sino que lo conseguí cerrado, ¿sí? Como ven, ahí tiene el cosito, esto está completamente cerrado. Así que lamentablemente no vamos a poder ver el insert porque no lo voy a abrir. No lo voy a abrir además porque, como ven, tiene el sticker este pegado acá. Y eso es lo que lo hace increíblemente raro. Que tiene ese sticker todavía pegado y además que está cerrado, ¿no? Es más, no quiero ni sacarle la alarma porque tengo miedo de rajar el plastiquito, porque precisamente para eso estaban puestas estas alarmas, para que nadie las pueda sacar y llevarse el CD. Entonces si yo trato de sacarla, se me va a romper el papelito y me voy a querer matar. Entonces, pero vemos que tiene otras particulares, o sea que no necesariamente solamente teniendo este sticker garantiza que sea la edición japonesa, sino que además, vamos a ver, ahí atrás tiene también inscripciones japonesas. Como ven, ahí adentro tiene inscripciones japonesas, ¿sí? Aquí, ahí si ven, el CD tiene el código TOCP de Japón.
Y el lomo, no sé si lo van a ver ahí, tiene la inscripción japonesa también de New York City Boy Pet Shop Boys. ¿Sí? Entonces este es el segundo que me vino. New York City Boy, J-Card Sleeve japonés. Vamos a pasar al tercer CD. Y esto, chicos, a ver, es un ítem definitivo en la historia de Pet Shop Boys por varias razones. Primero, en él tenemos audio en buena calidad de demos de Pet Shop Boys que nunca fueron sacados, ¿sí? Además de los comunes como y Oh Dear y ¿cómo se llama el otro? Lo escuché hace un ratito. The Man on the Television, ¿sí? Además hay otros diferentes y hay versiones demos diferentes a las que escuchamos, por supuesto no enteras, hay pedacitos, hay jingles diferentes, hay un pedazo de Closer to Heaven. A mí no me gusta el tema de Closer to Heaven, pero esa versión estaría genial que la pongan porque es maravillosa. Además de un montón de anécdotas y un montón de cosas. Resulta que el 8 y el 15 de diciembre de 1996 se presenta un documental de 2 horas, o sea, 1 hora en el 8 y 1 hora en el 15, en BBC Radio 1 llamado About the Pet Shop Boys. Los Pet Shop Boys ponen eso en un CD, son 2 horas, ponen eso en un CD y lo mandan a la gente que formaba parte del club de fans, ¿sí? No sé si habrá llegado acá a Argentina, yo creo que sí, a los socios del club de fans argentinos, porque a mí me llegaron otras cosas. Yo en ese momento no era del club de fans, pero por ejemplo a mí me han llegado otras cosas que mandaban al club de fans y que ahí sí lo mandaron. Yo creo que es lo más maravilloso que se mandó por el club de fans, ¿sí? Incluso tal vez más que el single de It Doesn't Often Snow at Christmas, porque esto tiene un diseño que es impresionante y por eso yo lo quería. No tenía bien ni idea de lo que iba a haber adentro. Podía ser un documental común. La verdad que esto es increíble, chicos. Hay tanta información. Yo lo escuché hoy 2 veces ya. Tanta información que no podría ni empezar. Yo dije, bueno, voy a escucharlo y voy a decir algunas cosas, pero es demasiado. Y tiene algo que yo no había escuchado jamás. Eso no quiere decir que sea raro, por ahí yo no lo escuché porque no lo escuché. Y es la voz, la actual voz de Bobby O. Orlando hablando de su relación con Pet Shop Boys. Y muchas cosas que después vimos en Literal y en algunos otros lados. Pero es la voz de él, está hablando él. También hablando, por ejemplo, Patsy Kensit, Dusty Springfield, Boy George. O sea, te vuela la cabeza. Algún día se los voy a mostrar, lo voy a pasar y lo voy a transcribir, o voy a decirle a la AI que me lo transcriba y lo vamos a escuchar, porque es una maravilla. Y el diseño me parece uno de los mejores diseños que hayan mandado desde el club de fans. Y se llama About, ¿sí? A ver si pueden ver la... No, a ver si la ven, a ver si me escondo. No lo ven, ¿no? La textura que tiene. Dale, iPhone. Tiene ahí, a ver si la ven acá. Es como algo como granulado. Como si fueran granitos. Como si fuera una naranja. Ahí. Como si fuera una naranja es. Y fíjense que eso tiene como una especie de glossy. El About. Y atrás tiene la descripción de lo que es, ¿sí? About the Pet Shop Boys. Primero fue emitido en 2 partes de 1 hora en BBC Radio 1 el 8 y 15 de diciembre de 1996. Hecho por Keith Heath, que es quien escribió Literal y todas esas. Y Pet Shop Boys vs. America with Lucy Armitage at Radio 1, ¿sí? 1996. Hablan de toda su historia
bien al detalle, es fantástico, hablan bien al detalle de toda su historia y hasta bilingual, ¿sí? Hermoso, maravilloso. Y además son 2 CDs, también el diseño es tan hermoso. Pet Shop Boys, me encanta que se alcancen a ver los CDs ahí atrás. Fíjense, Pet Shop Boys también tiene esa especie de glossy que les decía recién. ¿Ven? Ahí fíjense en Shop cómo hace. Bueno, increíble. Todo es como si fuera piel de naranja. A ver si lo ven ahí se va a ver bien. Fíjense al lado de este dedo. ¿Ven cómo se ve? La textura que tiene. Y los CDs son también hermosos. Con el 1 este. Y con el 2 el otro. Y esos fueron los CDs que pude conseguir y que me trajeron de Miami. Yo voy a guardar esto. Así ya lo dejo listo. Creo que mañana lo voy a escuchar de nuevo porque realmente es algo asombroso. Toda la información que hay. Pero también había un vinilo. De nuevo, este vinilo no esperaba ganarlo porque me salió muy barato. Me salió muy barato en parte porque tiene como una mancha. Es una caja blanca, ¿sí? Una tapa blanca. Y es la Special Arthur Baker Remix de Suburbia. Como ven, tiene una mancha ahí. Por suerte, el sticker, que era lo que más me importaba, está intacto, impecable. A ver si vemos ahí un poco más de información. Esto salió como promo solamente en América, 1986, se escucha increíble y es remixado por el DJ famosísimo DJ Arthur Baker. Como saben, la Vocal Mix, la Club Vocal Mix, salió hace poquito en los servicios de streaming. Salió también en un CD recopilatorio de los trabajos de Arthur Baker, los remixes de Arthur Baker, que me encantaría tener. Y también en vinilo así. No salió nunca hasta ahora en una edición comercial de Pet Shop Boys. Esto es promo, ¿sí? Entonces, vamos a verlo de nuevo. Esperen que lo sacamos de acá y así les muestro las galletas. Bueno, las galletas las pueden ver así. A ver, ahí. De un lado tiene la Suburbia Club Vocal Mix. Y del otro lado, y esta sí que es en el único lugar que salió, la dub version de Suburbia. Album version can be heard on the LP Please. Y esto es de Emic América. Quería tener esto hace un montón porque me encantan los remixes. Me parece que Arthur Baker fue uno de los primeros DJs que remixaban a Pet Shop Boys, remixando a Pet Shop Boys, que se animó a ir un poco más allá. Principalmente en la dub version, ¿sí? Es un remix que tiene toda la impronta de Arthur Baker, más allá de excederse, aunque eso es una opinión personal, en el respeto por el material original, en respetar la estructura del material original, por si se fueran a enojar, ¿sí? Yo, ya lo he dicho un millón de veces, lo voy a decir una vez más, tiendo a favorecer a los remixes que responden más a el remixer en sí que al artista original. A ver, si yo voy a escuchar un recital de los Guns N' Roses, por ejemplo, y hacen un cover de Oops, I Did It Again de Britney Spears, espero escucharlo con muchas guitarras, ¿sí? Y con la voz de ¿cómo se llama este muchacho? De Axl Rose, a los gritos y con mucha rabia, no una versión pop, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy escuchando a los Guns N' Roses. Esto es lo mismo. El remix de Arthur Baker de Suburbia, si yo lo quiero escuchar en una pista de danza, una dance, lo quiero escuchar en un boliche, quiero escuchar... Imagínense que yo voy a escuchar a Arthur Baker,
¿sí? Y de repente tengo que escuchar un extended de Pet Shop Boys. No, voy a escuchar a Stuart Baker. Él tiene que poner algo que lo represente, aun cuando sea reinterpretando la música de otro artista. En fin, siempre termino diciendo estas cosas que ya a nadie le importan. Pero bueno, esas fueron las 4 cosas que les quería mostrar, que vinieron de Miami. Las junté, eran en realidad 2 envíos que los junto en un unboxing, así podemos achicar. Tengo 2 cosas que todavía no les mostré, que ya llegaron, 2 envíos diferentes, uno con cosas nuevitas y otro con cosas usadas, pero que me sirven para completar huecos en mi colección. Y que podrían considerarse raros. Depende. Para mí eran raros porque no los tenía. Entonces, pero bueno. Y hay más cosas llegando. Hay cosas nuevitas llegando. Nuevitas de este año. Que me faltaban. Y hay otra cosa más llegando desde Japón. Así que todo eso será la antesala de lo que va a ser en diciembre. Faltan 2 meses, pero en fin. Disco 5. ¿Sí? Que vamos a mostrar un montón de cosas. Vamos a tener cosas muy rápido de disco 5, de disco 5 porque las pedí por amazon.co.uk, que vienen al toque, y después van a demorar un poco más las cosas que pedí en el sitio oficial, como por ejemplo el disco naranja, ¿sí? Pero por lo menos vamos a poder ver un poco el CD y tal vez el vinilo negro, que no sé si lo voy a abrir todavía, pero probablemente lo abra porque no me voy a poder aguantar a que venga el naranja. Así que lo voy a abrir. Pero nada más. Eso es todo lo que le quería decir. Prontito, más videos. ¿Sí? Se me cuidan y nos vemos. Chau, chau.